Una representación de Jesús con la cruz en el Codex Aureus del monasterio del Escorial. En este aparece barbado, con el cabello oscuro y con la cruz también invertida. Durante el románico hay un gran vacío en la representación del Nazareno, pues en este periodo no se deseaba plasmar tanto los dolores humanos de Cristo como su carácter celestial y poderoso. La verdadera contemplación del Jesucristo hombre arrancó en el gótico, allá por el siglo XIII, con San Francisco de Asís. Junto a ello surgió la devoción a la cruz y a la sangre de Cristo. La primera de las congregaciones destinadas al culto de la Veracruz fue Santo Toribio de Liébana en el año 1181. Una de las primeras representaciones de Jesús Nazareno del gótico se puede contemplar en la vidriera de la Redención de la Catedral de Chartres. En una de las escenas de la parte superior aparece Jesús llevando la cruz por primera vez por el patíbulo. Ello responde a la nueva necesidad de transmitir una visión piadosa, más que simbólica, de la aceptación del martirio. La mayoría de las obras reproducen este tema en estos siglos. Son de origen flamenco y de carácter retablístico, como el altorrelieve central del retablo de la Santa Cruz de la iglesia de San Lesmes de Burgos, donde se refleja más el carácter humano y dramático de la escena. A principios del siglo XVI encontramos importantes ejemplos. En el retablo mayor de la Catedral de Sevilla se puede contemplar también una escena de Jesús con la cruz al hombro, obra de Jorge Fernández Alemán. Se trata de la más antigua de la ciudad y plantea la escena con cierto carácter simbólico, con la imagen de Cristo abrazado a la cruz invertida y con gran serenidad expresiva. En el segundo cuarto del siglo XVI, ejemplos de una nueva representación de Jesús como fuente de vida abrazado a la cruz y exprimiendo la llaga de su costado, como el retablo de San Pedro de la Catedral del Burgo de Osma en Soria. En el año 1587 encontramos la primera obra de gran formato. Es el relieve para el convento de Santa María de Jesús de Sevilla, que Juan de Oviedo y de la Bandera esculpió repitiendo la fórmula del Nazareno abrazando la cruz por el estilo. Por esas mismas fechas será cuando aparecerá la imagen de Nazareno de bulto redondo y con marcado carácter devocional, que empezó a realizarse íntegra ahuecándose en los casos en que estaban destinadas a procesionar. Destaca la figura de Pablo de Rojas como el creador del Nazareno procesional andaluz. Uno de sus mejores es el Nazareno de Priego de Córdoba, aunque ha llegado a nosotros mutilado para ser vestido y con pelo natural. No es hasta el último cuarto del 500 cuando están documentados los primeros concebidos para ser vestidos. Estos solían tener el cuerpo realizado en pino, desbastado o anatomizado de forma muy somera. Estaban también provistos de articulaciones en codos y hombros para permitir asirse al madero. Uno de esos Cristos es el Nazareno de las Tres Caídas de Triana, de autor anónimo, pero atribuido a Juan Bautista Vázquez el Viejo. El principal nazareno manierista es el del Silencio de Sevilla, obra de Francisco de Ocampo hacia 1609 o 1611. Posee un marcado contraposto muy elegante y contenido, pues es una síntesis entre las fórmulas manieristas y realistas influenciadas por Montañés. Hemos visto en varias imágenes anteriores en los retablos que iban casi todos con la cruz abrazada y al revés. Y esta es la primera imagen procesional que sale de esos retablos. En el protobarroco debe situarse al sevillano Nazareno de Pasión, obra de Juan Martínez Montañés, fechada hacia 1610 o 1615. Se considera la pieza clave para entender la iconografía del Nazareno desde entonces hasta nuestros días. La magistral imagen, anatomizada íntegramente, está marcada por un claro clasicismo. Su paso firme y equilibrado transmite una visión idealizada de Cristo
carente de patetismo, que invita más a la reflexión e introspección que a la compasión. Esta imagen es una de mis favoritas de siempre, sencillamente genial. El salto hacia el dramatismo del barroco lo dará Juan de Mesa y Velasco, quien en 1620 esculpió la reconocida imagen de Jesús del Gran Poder. Con esta obra rompe con el clasicismo para presentar una impresionante y dramática talla que adelanta el cuerpo con una marcada zancada. Unido a la dinámica composición del cuerpo, se plantea la cabeza con gran dramatismo expresivo, gracias a los potentes claroscuros que dibuja la la gruesa corona de espinas y la movida cabellera. Sin embargo, equilibró el dramatismo de la efigie, planteando el rostro y manos con una gran serenidad de claro origen montañesino. Ese origen montañesino es precisamente porque Juan de Mesa se le considera uno de los mejores discípulos de Juan Martín Montañés, por lo cual algo se le tuvo que dar maestro, lógicamente. Con la llegada de José de Arce a Sevilla en el año 1636, se introdujeron las nuevas fórmulas europeas de formas ampulosas y dinámicas. Atribuido a este escultor flamenco es el Nazareno de Santiponce en Sevilla, de gesto crispado y dramático. Su autor planteó carnes y cabellera a base de grandes planos compactos de carácter pictórico. En esta obra, el detalle naturalista de principios del siglo XVII se ha perdido para potenciar el realismo expresivo. De esta fusión entre el naturalismo sevillano y las formas europeas surgió también la arrolladora personalidad de Pedro Roldán, cuya principal aportación a la iconografía es el Nazareno de la O, realizado para la cofradía homónima de Triana. Esta imagen, de compactos cabellos y serena expresión, propone a Cristo encorvado por el peso del madero, pero con el rostro resignado y un marcado carácter devocional. Impresionante también es el Nazareno de Sisante en Cuenca, labrado por Luisa Roldán. Encargado por Carlos II para ser regalado al Papa Inocencio XI, fue esculpido hacia 1695. Debido a la muerte del monarca, el encargo se truncó y la imagen quedó en propiedad de su autora. La escultura es un claro anticipo de las fórmulas del rococó, debido a la blandura de su modelado y ejecución a base de amplios volúmenes. Aquí en San Fernando tenemos un nazareno atribuido a las Roldanas que ahora veremos dentro de un ratillo por ahí. Ya en pleno siglo XVIII debemos destacar el Nazareno de la Caída, que forma parte de un conjunto profesional labrado por Francisco Salcillo para Murcia. Esta imagen, tan espléndida como el resto de su grupo escultórico, busca potenciar el realismo a través de un certero modelado de las carnes y haciendo uso de cabello y pestañas postizas. La blanquecina policromía resalta los valores escultóricos y resalta el carácter pictórico de la imagen. Es una imagen que no es habitual verla aquí abajo en Andalucía, pero tiene una belleza impresionante. Posiblemente cuando hemos estado seleccionando imágenes es de las que más nos ha gustado. Es, como dice Pepe, totalmente diferente, pero es increíble, ¿no? Precioso. El siglo XIX no fue muy fecundo para la representación del Nazareno, y hasta llegar al XXI, en su mayoría principalmente, las creaciones cristíferas están basadas en los prototipos del Nazareno del Gran Poder y Jesús de la Pasión, desarrollando un nuevo periodo conocido como neobarroco. La gran ruptura la realizó Mariano Benlliure Gil, el cual, educado en el clasicismo y el realismo, fundió ambas tendencias en un estilo poco evolutivo pero muy efectista, con cierta influencia de la plástica modernista. Entre sus mejores creaciones cristíferas habría que destacar el Nazareno del Paso de Málaga. Con esta versión nos presenta una imagen de Cristo de gran realismo y fiel a la hora de recrear los rasgos propios de los nativos de Judea. Es una imagen que estilísticamente no tiene nada que ver con todo lo anterior. Sevilla no se presta a ese barroquismo tan de nuestras imágenes, incluso las actuales, que son neobarrocas todas, ese es totalmente modernista, es muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Prácticamente hasta nuestros días, la imagen del Nazareno ha sido una revisión de los patrones de la escuela sevillana, a excepción de dos nazarenos más eclécticos de gran interés. En primer lugar, el Nazareno de Pasión de Málaga,
obra de Luis Ortega Bru, inspirada en el Ecce Homo de Diego de Siloé de la Catedral de Burgos, conjuga elementos castellanos con sevillanos, como su potente zancada inspirada en el gran poder. Es claramente Ortega Bru. Si conocéis el misterio de Santa Marta en Sevilla, podéis ver perfectamente que este Cristo podía ser cualquiera de los que están en el paso de Santa Marta. En segundo lugar, el Nazareno de la Humildad, que en el año 2004 talló Juan Manuel Miñarro para el barrio sevillano del Cerro del Águila. Este Cristo unifica la estética castellana, principalmente personalizada en Fernández, con la potencia y monumentalidad de la imaginería sevillana. Además, el dramatismo del medio rostro refleja las investigaciones sobre las síndones realizadas por su autor. A su vez, es muy novedosa la fórmula de cargar la cruz sobre el hombro derecho, ciñéndose al patíbulum de sección plana de una forma muy original y realista. Es de los pocos que lleva la cruz en el otro lado. También lo hemos escogido por el tema de Miñarro, porque claro, tiene aquí también la borriquita de él. Sin embargo, no conseguimos apreciar un parecido con la imagen de Cristo Rey, por más que siempre se dice que cada escultor tiene su sello propio. Ahí yo por lo menos no se lo he encontrado, no sé ustedes qué ven. Vamos a pasar al siguiente bloque, que es la imaginería cofrade de Jesús Nazareno, en el cual vamos a hacer un repaso por muchos nazarenos conocidos. Si seguimos los evangelios canónicos, nos encontramos con que muchas de las formas de representación de pasajes pasionistas no se recogen expresamente por ninguno de los cuatro autores. No obstante, hay que significar que la liturgia y el culto cristiano no están exclusivamente basados en las Sagradas Escrituras, sino que se han ido enriqueciendo con el paso del tiempo al amparo de otros factores, entre los que destaca uno por encima del resto: la tradición. Puestos a intentar ordenar cronológicamente las diferentes formas iconográficas relativas a Jesús con la cruz a cuestas, hemos pensado que el mejor referente podía ser el Via Crucis, realizado tras la reforma de Juan Pablo II, más en el tiempo litúrgico cuaresmal en el que nos encontramos, época esencial de este rezo católico. Lo miramos tomando como base los misterios que encontramos en nuestra ciudad de San Fernando y haciéndolo extensivo a los más significativos de las ciudades cuya Semana Santa tiene mayor repercusión y seguidores en nuestra ciudad. Siguiendo con sus estaciones, la primera que viene a colación es la séptima: Jesús carga con la cruz. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera. Esta es la imagen de Jesús Nazareno por antonomasia. Además de nuestro titular, del que haremos una parte al final de esta charla, suele ser icono devocional de la mayoría de los pueblos y ciudades de nuestra geografía andaluza. Debido a ello, vamos a extendernos un poco más que en el resto de misterios. Comenzaremos con un bloque de 7 imágenes para ese primera referencia a la séptima estación. Y la primera imagen que podemos ver, conocida por todos, lógicamente, es la imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de la Hermandad del Gran Poder aquí de San Fernando. Su autor es Antonio Lube de Luque, fechada en el año 1977. La iconografía representa una imagen de candelero de 1,89 metros de altura, el pelo estallado junto a la corona de espinas. Sus facciones y la postura con pie adelantado y amplia zancada recuerdan al gran poder sevillano, y tradicionalmente procesiona con túnica blanca. Concretamente en esta foto no procesiona con túnica blanca, casualmente. Por eso la hemos querido poner, pero sabemos que tradicionalmente siempre ha procesionado con el túnico blanco. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es la altura. Iremos viendo cuando repasemos la iconografía de todos los nazarenos que normalmente suelen tener desde 1,40, 1,50 a como mucho 1,70, poco más o menos. Y este en concreto, pues, casi 1,90. Está claramente inspirado en el gran poder sevillano, que también es de una estatura importante. También dicen los estudios antropológicos que Jesús era una persona bastante alta, por lo cual, a lo mejor no quizás de 1,90, pero claro, tampoco era de 1,40 ni de 1,50, con lo cual
Lo normal es que se asemejara más a esta altura que a la del resto de representaciones que tenemos. La siguiente imagen que vamos a ver es la de nuestro Padre Jesús Nazareno de Cádiz, el conocido popularmente como Greñudo. Desde 1681 ostenta el título honorífico de regidor perpetuo de la ciudad de Cádiz. Este dato tiene significancia importante para nosotros, los hermanos del Nazareno de San Fernando, por cuanto que somos de muy reciente asignación, por llamarlo de alguna manera, ese título. El Nazareno de Cádiz desde el año 1681 ostenta ese título. Los autores Andrés de Castillejos, y la fecha aproximada es entre 1590 y 1602. Estamos diciendo, matizo, y nos estamos refiriendo siempre a la imagen, no a la hermandad a la que pertenece. Siempre referimos las fechas de la elaboración de la imagen como tal. La iconografía es una imagen inicialmente concebida como talla de vestir, realizada en madera policromada. Posteriormente se le talló un cuerpo completo y se le dio todo de nuevas manos. Su cabellera, inicialmente que era tallada, fue sustituida por su característica melena de pelo natural, siguiendo la moda dieciochesca, lo cual dio pie a que se le conociera con el sobrenombre precisamente del Greñudo. Tras su última restauración en el año 1996 se descubrió en el interior de su cabeza un escrito en el que aparecía la inscripción Andrés C. lo cual permitió atribuir definitivamente su autoría. Por la fecha es muy complicado que se sepa de quién es. En este caso, pues como ha comentado Pepe, eso, porque se encontró el papelito dentro, este hombre tuvo la delicadeza de facilitarle la vida a los historiadores y dejó su nombre hecho ahí. Veremos que hay alguna imagen más en la que pasa algo parecido. También se trata de una imagen de rostro estilizado y una mirada cansada y serena. El juego de potencias y la corona conformando un solo juego engarzado fue realizado en oro y estrenado en el año 1992. La cruz procesional está realizada en carey, añadiéndole en el siglo XVIII la orla de plata en estilo rococó que perfila sus ángulos. Dispone de varios bastones de mando. El que porta en la salida procesional está realizado en carey con empuñadura de oro y plata labrada y fue estrenada mediante una donación de un devoto en el año 1989. Finalmente le acompaña en su paso para la salida procesional de Jueves Santo la imagen de Santa María Magdalena. Evidentemente, huelga decir que es probablemente, junto con el Medinaceli en Cádiz, la imagen que más pasión y devoción arrastra en la ciudad. Ahí se aprecia igual que en el nuestro el bastón de mando delante, aunque para mi gusto el angelito nuestro es más bonito que se quedan plantados. Está pasando también ahora un momento complicado, ha tenido problemas en su almacén con el paso, como todos sabemos, por los medios de comunicación y por los ambientes cofrades. Y bueno, son momentos difíciles. Bueno, la tercera imagen es como los que somos nazarenos, así definimos la madre y maestra de los nazarenos al menos. Se trata lógicamente de nuestro Padre Jesús Nazareno, conocido como el Silencio de Sevilla. Esta obra es atribuible al círculo de Francisco de Ocampo y Felguera. Está en posesión de su hermandad desde comienzos del siglo XVII y data de fecha cercana a 1610. Respecto a la iconografía, podemos decir que es una imagen totalmente anatomizada, tallada en madera de cedro. Lleva la cruz en posición inversa al resto de nazarenos, y ello es prueba de su antigüedad dentro del estilo manierista, pues así lo interpretaban los artistas del Renacimiento. Lleva el patibulum o madero mayor hacia adelante, en alusión al espíritu de los franciscanos y de los santos lugares. Contrasta la expresión dolorida que se aprecia en su rostro con la dulzura que transmite su mirada. Destacable contraposto forzado escorzo con que se gira hacia el lado izquierdo y amplitud zancada de nuevo. Nuevamente es un ejemplo de la estética manierista de la época. La Santa Cruz es de madera de teca, revestida de planchas de carey con cantoneras de plata labrada. Data del primer tercio del siglo XVII. La hermandad se fundó en la iglesia parroquial de Omnium Sanctorum en la cuaresma de 1340.
Por lo tanto, podemos ver que la hermandad es sensiblemente anterior a la imagen como tal. Orden, recogimiento, seriedad y silencio son sus notas características. A nivel cofrade siempre se ha dicho que es la primera hermandad de la Semana Santa andaluza. A partir de ahí, pues todos los demás hemos tenido que aprender de ellos, lógicamente. El verlos en la calle, la verdad es que es una verdadera gozada. Al igual que sucede con la Hermandad del Rocío, la Hermandad Matriz del Rocío, por similitud podría entenderse algo parecido con ella. O sea, ella podría ser la Hermandad Matriz, las hermandades de Nazarenas, y todas las demás giran en torno a ella con el mismo escudo, con ligeras variaciones, pero siempre con el mismo escudo de la Cruz de Jerusalén. Seguimos, la cuarta imagen, si no menos impactante era la anterior, esta pues es la que ya pues remata, por decirlo de alguna manera, la faena. Es nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de la hermandad del mismo nombre de Sevilla, el Señor de Sevilla, como así se le conoce. Su autor es Juan de Mesa. La fecha datada es del siglo XVII y en concreto del año 1620, año en el que se justificó el pago de la obra a su autor en los libros de la hermandad. Hay que tener en cuenta que esta hermandad cuida muy mucho, no es la única, pero hablando de ella en particular, cuida muy mucho todo su acervo histórico desde el primer momento, y está documentado en los libros originales el pago que se hizo de la obra en el año 1620. Eso no quiere decir que se comenzara ese año, pero sí está perfectamente contrastado que en ese momento es en el que se le entregó a la hermandad y se cobró el trabajo realizado por Juan de Mesa. Respecto a la iconografía, bueno, pues podríamos estar hablando aquí días de ella, pero a breves retazos podemos decir que es una imagen universal por sus valores devocionales, que es una talla única en madera de cedro con una medida cercana a los 2 metros. Vemos aquí la similitud en cuanto a la talla, desproporcionada en cuanto al resto de Nazareno, con la imagen del Gran Poder aquí de San Fernando. Presenta una exaltación sublime del dinamismo y del realismo. La policromía está desgastada con el paso de los siglos, lógicamente, pero sirve de efecto sin quererlo para aumentar su aspecto doliente. Desde su creación es referente de los principios marcados por el Concilio de Trento y en la vía a seguir por el arte. Marca un punto de inflexión en la escultura, tornando hacia un arte más temperamental, en el que la fuerza arrasa hacia un realismo cercano al pueblo, que salda sus sentimientos. El rostro y los ojos están marcados plenamente por una expresividad única, plenitud de esperanza, de amor y de firmeza ante los designios de la vida. El cuerpo está perfectamente pensado en su anatomía, abriendo largamente el compás en su zancada. Abraza el madero ligeramente, girado hacia la derecha, y su túnica procesional suele ser lisa desde comienzos del siglo XX. Lo de la zancada que hemos comentado se aprecia en esta foto muy claramente en las rodillas. La rodilla tan marcada en la túnica. A lo mejor yo en el ordenador lo veo mejor que vosotros ahí, pero ese bulto de la rodilla da la sensación de que están dando bien, vamos, con fuerza. No es puro realismo. Bueno, la siguiente imagen es, como Mane decía, una de sus debilidades, nuestro Padre Jesús de la Pasión de la Hermandad de Pasión de Sevilla. Su autor es Juan Martínez Montañez, que por cierto, en tiempos atrás había dudas sobre si el Gran Poder sevillano era de Juan Martínez Montañez o de Juan de Mesa. Esa duda quedó disipada, y en este caso, evidentemente, no hay duda que la obra es de Juan Martínez Montañez. La fecha aproximada es entre 1610 y 1615. Iconográficamente es una obra tallada de manera minuciosa en madera, en su integridad, de 1,64 centímetros de altura. Es una talla más al uso en cuanto a su tamaño. En actitud de caminar, apoyando con fuerza el pie izquierdo en el suelo, mientras que el derecho apenas lo roza con el primer dedo,
en un virtuoso equilibrio inestable propio de la estatuaria manierista. El rostro tiene líneas muy clásicas que cuenta con una enorme fuerza expresiva. El autor agudiza el claroscuro y la policromía presumiblemente es obra de Pedro Pacheco y refuerza el gran naturalismo que transmite la imagen. Una de las características principales de esta hermandad es el paso, ese paso de plata que cada Jueves Santo sale por las calles de Sevilla y que deja embobado a todo el que lo ve. Como hacíamos mención al comienzo de la charla, los que más o menos son de nuestra quinta y en aquella época de los 15, 16 años empezamos a participar en la que entonces se llamaba Junta Auxiliar, el difunto y recordado Fernando Ponce, hermano mayor de entonces, nos convocó a los miembros de la Junta Auxiliar a acudir a Sevilla para hacer una especie de tour, por llamarlo de alguna manera, a las distintas hermandades y cofradías más, bueno, quizás las más señeras de Sevilla. Y siempre hemos recordado los que fuimos a ese día inolvidable, no solamente el trato exquisito de Fernando y de su señora, sino en cuanto ya a la propia recreación de la vista, de los sentidos, con lo que vimos. Recordamos con especial cariño al archivero de la Hermandad de Pasión, un señor muy mayor, pero muy lúcido, que con un gusto exquisito nos subió a los archivos de la hermandad y nos trató con un cariño especial, explicándonos pues multitud de detalles de la historia de esta hermandad. Claro, la historia de esta hermandad es la historia de Sevilla, la historia de Andalucía, la historia de España, porque estamos hablando de siglos de historia, ¿no? Y las hermandades, pues lógicamente directa o indirectamente están vinculadas a la historia de las ciudades en las que están establecidas. Y fue una cosa impresionante y nos llamó muchísimo la atención precisamente lo que decía Mane, este paso tallado en plata, que es una verdadera obra de arte. La siguiente imagen es la de nuestro Padre Jesús de la Salud, de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Su autor es José Manuel Rodríguez Fernández Andes y lo talló en 1938. Lo talló en 1938, pero como reinterpretación de la obra original, mucho más antigua, anónima, que se perdió en un incendio tras la revuelta del año 36. Antes de empezar la guerra, pues con estos disturbios que hubo en muchas ciudades españolas y que aquellas personas tuvieron la fea costumbre de quemar iglesias, pues entre todas las que quemaron, una de las imágenes que se perdió fue el Cristo de los Gitanos de Sevilla, que dicho sea de paso es famoso a nivel mundial por la saeta de Antonio Machado, que también interpreta Serra. Esta imagen es de candelero, bueno, era de candelero inicialmente y su estatura es de 167 centímetros. Ya en el año 1982 Luis Álvarez Duarte le talló el cuerpo completo, cosa que nos suena, claro, a nosotros también un poquito. Su actitud es itinerante, al igual que la mayoría de los nazarenos. La posición que presenta es erguida y esbelta, lo que le otorga un importante dramatismo. Sin embargo, el rostro expresa mansedumbre, en la leve inclinación de la cabeza hacia abajo. Hemos visto en otros nazarenos que la tienen mirando hacia un lado, además. El Cristo de los Gitanos la agacha en sentido de mansedumbre, de humildad. Su cabellera, tallada a grandes mechas onduladas, se ajusta a las sienes mediante gruesa corona de espinas. Sus carnaciones son morenas, propias de las características de las razas gitanas. Eso, cuando tuvieron que hacer de nuevo el Cristo, evidentemente la única condición que pusieron los gitanos es que el Cristo fuera los morenos para que expresara un rasgo principal de su raza. Ahí lo vemos ya de vuelta, llegando casi al Palacio de las Dueñas, posiblemente por San Ángela de la Cruz. Por Santa Ángela de la Cruz, perdón, que la cambié a nombrar a la calle cuando no hice santo. Y aquí tenemos el Nazareno del Carmen. Este Cristo no es de ninguna hermandad,
aunque luego cuando hablemos un poquito de la Hermandad de Nazareno, algo podremos decir al respecto. Pertenece a la Orden Carmelita Descalza y es la imagen que os comenté antes, que está atribuido a Luisa Roldán, la Roldana. En el libro que sobre la Iglesia del Carmen y el convento hizo el padre Juan Dobado, actualmente prior del convento de Córdoba. Él es un magnífico historiador y entre sus conclusiones, una de ellas es atribuir el nazareno a la Roldana. La época es seguro anterior a 1685, que es la primera fecha que se tiene constancia de esta imagen. Creo que he dicho un poquito más. La imagen es de candelero de 159 centímetros de altura. Profunda expresión dramática, es evidente. En actitud de avanzar, como los anteriores, con pierna izquierda adelantada y derecha retrasada a modo de gran zancada. Es verdad que hay algunos nazarenos que adelantan una pierna pero la otra más o menos se mantiene. Este no, este se retrasa, de hecho se ve claramente la amplitud del túnico. El brazo izquierdo más levantado que el derecho, el pelo natural, la cabeza inclinada hacia la izquierda, pelo natural ceñido con corona de espinas. El rostro es de perfil alargado, mostrando el sufrimiento de la pasión en los expresivos rojos. Rojos no, ojos. El ceño fruncido, la boca entreabierta en patéticos gestos de dolor, la barba tratada en finos y alargados mechones, terminando en forma bifurcada. La policromía en tonos marfileños con notas vivas de la sangre que recorren el rostro desde la frente. Las manos sujetan la cruz con fuerza, con unos dedos muy contusionados. El tratamiento anatómico es de gran calidad, así como la musculatura de piernas y pies, aunque ahí no podemos apreciarla lógicamente. En todas las imágenes anteriores hemos puesto una en el paso, en la calle o en la iglesia. Aquí lógicamente, por desgracia, no podemos poner el paso en la calle. Eso fue en el Via Crucis que hizo la parroquia del Carmen hace 2 años y que salió junto con la Dolorosa por la Plaza del Carmen, que ha sido... Yo la única vez en mi vida que he visto a este nazareno en la calle. No sé si los más antiguos la habrán visto en otras ocasiones. Yo no la había visto nunca y la verdad es que fue muy bonito ver fue solo por la Plaza del Carmen, pero fue muy bonito ver al nazareno y a la Dolorosa en la calle. Las distintas formas de representar a Jesús con la cruz a cuesta está particularmente llama la atención, por cuanto que podemos observar que no carga al hombro derecho o izquierdo la cruz, sino que prácticamente la sujeta, la sustenta en posición vertical. Con esta imagen terminamos el capítulo, digamos, de los nazarenos que procesionan en el Paso Sol. Vamos a seguir con el Via Crucis para adentrarnos en otro tipo de iconografía. En la siguiente estación, la octava, el cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron con la cruz para que la llevase detrás de Jesús. El paso de misterio con el cirineo es un referente en todas las Semanas Santas andaluzas. En algunas, como en la nuestra, se acompaña también de la Santa Mujer Verónica, que en el antiguo Via Crucis era protagonista de una de las estaciones. Y como hemos dicho que íbamos a empezar siempre con la imagen de San Fernando, pues empezamos con nuestro Padre Jesús de la Misericordia de San Fernando. El autor es desconocido, probablemente de origen italiano, aunque a lo largo de su vida ha experimentado diversas restauraciones. La última de ellas fue la que le realizó Alfonso Berraquero en el año 1996, aunque originalmente no, aunque la imagen es de finales del siglo XVII. La imagen con cuerpo nuevo, anatomizado y recuperando la mascarilla original, todo ello tras la última restauración practicada. Alfonso lo que hizo fue sacar la imagen original, por lo cual los que recordamos al Cristo de la Misericordia con el rostro antiguo,
no estamos dejando de ver restauraciones de la imagen original. Esto que vemos actualmente es lo más parecido a como el autor lo hizo a finales del 17. Jesús va con la cruz apuesta camino del Calvario, ayudado por Simón de Cirene. El brazo izquierdo más levantado que el derecho, con una plasticidad destacada de abrazo a la cruz. La cabeza sensiblemente inclinada hacia la derecha y la mirada cansada y el semblante marcado por el sufrimiento, consolado por la ayuda recibida del cirineo. Hacen mención a la Verónica, que en algunas hermandades de otras ciudades no va con el cirineo, pero nosotros hemos juntado las Sagradas Escrituras y la tradición en el mismo paso. La siguiente imagen es nuestro Padre Jesús, Nazareno del Amor, el Nazareno del Amor de Cádiz. Su autor es José Rivera García. Lo hizo en los años 40, sustituyendo a otra imagen del Señor con la cruz apuesta de la capilla de la Orden Tercera, que fue incendiada durante el saqueo de la iglesia en la Guerra Civil. No sé si eran los mismos de los gitanos, pero la misma mala leche seguro, ¿no? La iconografía nos dice que es una imagen ligeramente inclinada hacia adelante. Carga con la cruz al hombro izquierdo, dirigiendo su cabeza amorosamente hacia el devoto, que puede contemplar su boca entreabierta para poder tomar aire ante el tremendo esfuerzo de cargar con la cruz. El pie derecho adelantado, lo cual hace que el cuerpo gire en un armonioso contrapaso. Ahí en esta imagen se aprecia claramente cómo el cuerpo está girado, aunque está con las manos en besamano, no la cruz, pero los hombros sí mantienen la imagen típica de cargar con la cruz. Procesiona con túnica blanca, que es el símbolo áureo del amor de Jesús, y en la peana entre los pies, esto como curiosidad, lleva una piedra de la vía sacra de Jerusalén, traída expresamente por el director espiritual de la hermandad y engarzada en plata por un hermano, simbolizando el camino del Calvario. La imagen que viene a continuación es nuestro Padre Jesús Nazareno, conocido como el abuelo de Jaén. El abuelo en Jaén es como el Nazareno en la isla, exactamente igual. Está atribuido a Sebastián Solís y es de finales del 16, lo esculpió entre 1588 y 1594. La imagen es una talla completa de 145 centímetros de altura, realizada en madera de cedro. Representa a Cristo erguido y ayudado por el cirineo a llevar la cruz. Lleva peluca postiza, o no es pelo natural, sino peluca postiza. La cruz plana la porta sobre el hombro derecho. Y del abuelo lo que hemos querido más o menos contaros un poquito, aunque no tenga mucho que ver con la iconografía, es la leyenda, porque no todos la conocemos y la verdad es que es bastante interesante. Aquí lo tenemos en el paso mientras os cuento la leyenda. Dice: la versión más común y difundida por la tradición oral asegura que un atardecer llegó a un caserío en las cercanías del puente de la sierra un venerable anciano que se presentó como un peregrino que recorría el mundo para satisfacer sus devociones y expiar sus culpas. El anciano rogó humildemente al matrimonio de caseros que cuidaban de la hacienda que tuvieran la caridad de acogerle bajo su techo por aquella noche, a lo que accedieron con cristiana hospitalidad. Durante un rato mantuvieron animada conversación, y como el anciano reparase en un grueso tronco de encina que había depositado en un rincón de la lonja del caserío, exclamó: «¡Qué hermosa imagen de Jesús se haría de él!». Y al instante propuso a los caseros que si le llevaban el tronco a una tranquila dependencia de aquella casa, se comprometía a tallar la imagen durante la noche, siempre que no le molestasen y le dejasen solo con su labor. Y así se hizo. Se llevó el tronco a una habitación alta del caserío
y tras dejarle una parca cena y un candil recién cebado, cerraron la puerta retirándose el matrimonio a sus aposentos. Una vez amanecido, y al observar que avanzaba el día y el anciano huésped no daba señales de vida, luego de sucesivos intentos de fijar por las rendijas de la puerta y de aguzar el oído sin escuchar rumor alguno, se forzó la puerta de la estancia, advirtiendo con sorpresa que el anciano había desaparecido y que en el centro de la habitación resplandecía una conmovedora imagen de Jesús Nazareno, cuyo rostro era muy parecido a él. A mí me pareció una leyenda muy bonita. Me ha llamado la atención a la hora de buscar la información y por eso la cuento. Bien, la siguiente imagen en este bloque sería la de nuestro Padre Jesús de las Penas, de la Hermandad de San Roque de Sevilla. Su autor es Antonio Illanes Rodríguez, del año 1939, y la iconografía, pues podemos decir que es una talla de candelero realizada en madera policromada para vestir de 165 centímetros de alto. Tallada en pino de Flandes, salvo el busto y las manos que se hacen en ciprés. La imagen de Cristo se nos presenta en postura erguida y con la espalda ligeramente encorvada por el peso de la cruz y en actitud caminante. La pierna izquierda está más avanzada que la derecha, lleva asido al cuello y la cintura una soga de cautivo y carga la cruz en el hombro izquierdo, teniendo las manos asidas a la parte inferior del travesaño. Estando la mano izquierda más baja que la derecha, ambas están extendidas. La contenida expresión de sufrimiento que emana del rostro viene acentuada por el gesto de la boca entreabierta y la mirada baja. Jesús aparece cabizbajo con la dirección de la cabeza hacia la derecha. El tratamiento del pelo, como es habitual en los Cristos sevillanos, está peinado con raya al medio. El lado derecho cae hacia abajo en suaves ondas dividiéndose en varios grupos de mechones. El lado izquierdo, por el contrario, está peinado hacia atrás, cayéndole un mechón hacia adelante y el resto hacia detrás, dejando vislumbrar parte de la oreja. La barba rizada le crece relativamente baja y en el mentón le nace muy cerca del labio inferior. El bigote le arranca de forma bipartita muy separado, la barba termina en pico bífido. Tiene el ceño fruncido en M, mirada baja, ojos castaños, nariz recta y la boca entreabierta. Para terminar, presenta corona de espinas que lleva cuando procesiona, al igual que las potencias. Antes de poner la imagen que viene a continuación, comentaros que no hemos conseguido mucho detalle de la iconografía, pero cuando lo veáis vais a ver que no es necesario hablar mucho de la iconografía, porque, bueno, lo veis. Pues sí, se trata de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Hermandad de Jesús de San Lucas la Mayor. Como autor, pues el autor es anónimo, de la escuela granadina, y está datada, fechada más o menos sobre el 1772. Iconográficamente representa el doloroso camino de Jesús hacia el Gólgota, con la cruz sobre su hombro izquierdo, ayudado por Simón de Cirene. Como dice Mane, hemos podido encontrar muy pocos datos, no obstante, a veces las imágenes valen más que 1000 palabras, y ustedes mismos pueden juzgar la belleza de esta imagen. Os voy a poner otra vez la primera, aunque esa ya, si lo ves así de lejos, le cambia un poquito y te cree que está la iglesia mayor. Pero esa es primo hermano, si no hermano, primo hermano. De hecho, cuando hablemos luego de nuestro Jesús, se hace alusión también de que ha habido quien ha llegado a atribuírsela a un escultor, siendo el mismo en los dos casos, aunque aquí nos está diciendo la propia hermandad que es escuela granadina y nosotros hablamos de escuela genovesa. Pero bueno, como en ninguno de los dos casos hay constancia real, pues nos podemos creer lo que queramos. La siguiente imagen es la de nuestro Padre Jesús de los Afligidos, de la Hermandad Sí, continuamos con el Via Crucis, entonces voy a leer un poquito el pasaje y ya os habla Pepe de Afligido. Continuando con el Via Crucis, tenemos uno de los momentos de mayor carga emocional en la 9ª estación, cuando Jesús se encuentra a las mujeres de Jerusalén. Aquí podemos encuadrar también el cruce de miradas con su madre, que era en sí misma otra de las estaciones del antiguo Via Crucis.
Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres, que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. La disposición de las mujeres junto a María es una iconografía muy antigua y en algunos casos, como en el anterior del Cirineo, se acompañaba también de la Verónica, imagen de carácter apócrifa que hasta en el siglo VIII era apócrifa hasta el siglo VIII, en el que el Papa Juan VII la consagró oficialmente. Suele ser comodín en los misterios procesionales. Bueno, pues vamos ahora sí con la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, los Afligidos de San Fernando. Su autor es Antonio Castillo Lastrucci, fue restaurado en 1979 por Juan Abascal Fuentes y la fecha es de 1943. Aquí lo podemos ver en besamanos. El Domingo de Pasión. Iconográficamente es una imagen de vestir, tiene tallada la cabeza, las manos y los pies y el cuerpo gozado en madera de cedro. Su medida aproximada es también, pues, al uso de 165 centímetros. Rodea con su brazo derecho el hombro de María Santísima de la Amargura y destaca la impresionante obra de arte que es el paso en el que procesiona cada lunes santo, estrenado en la Semana Santa de 1993, inspirado en el diseño de Antonio Martín. Evidentemente es una imagen que no solo ella, sino el grupo escultórico que va encima del paso y la propia cofradía significan a su paso por las calles de San Fernando cuando procesiona el buen hacer, el buen gusto, el saber poner una procesión en la calle y el llevar el respeto debido desde la cruz de guía hasta el último cargador que acompaña al paso. Y es una imagen que con el paso de los años se ha sabido ganar la devoción, aunque es una hermandad, vamos a decir, joven, pero ya más de 60 años, es una hermandad que ha sabido ganarse la devoción a través de sus imágenes, no solamente de su barrio, sino de la isla entera. La siguiente imagen es el homónimo de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, pero de la ciudad de Cádiz. El autor de esta imagen es un escultor flamenco que estaba afincado en Sanlúcar de Barrameda y que se llamaba Peter Sterling, y la fecha de su elaboración pues data del año 1727. Iconográficamente es una imagen tallada en madera de cedro, y carga con la cruz al hombro izquierdo y pasa su mano derecha suavemente en señal de consuelo por la espalda de su Divina Madre, al igual que así lo hacía también el Cristo de Afligidos de San Fernando. La talla es de cuerpo completo con extremidades articuladas, policromía en rostro, piernas y manos. La talla presenta un pelo natural, propio de la influencia también dieciochesca. El misterio representa la cuarta estación del Vía Crucis, encuentro de Jesús con María en la calle de la Amargura, y se trata de una imagen de contrastada raigambre devocional también en la ciudad de Cádiz. Hemos querido poner esta imagen en blanco y negro porque nos ha gustado mucho y recoge el paso del misterio de una forma muy interesante. Lo de la cuarta estación del Vía Crucis es del Vía Crucis antiguo. Efectivamente, dicemos. La siguiente imagen es la Hermandad de Nuestro Padre Jesús con la cruz al hombro, conocido popularmente como el Valle de Sevilla. Es una imagen que está atribuida a Pedro Roldán y que se data con fecha anterior a 1687. Es una imagen también de vestir, tiene 176 centímetros de altura, el policromado es en madera de cedro, y a principios del siglo XX por su lado derecho le caía un gran mechón de pelo que posteriormente le fue eliminado. Ahí lo vemos entrando en la iglesia de la Anunciación ya de recogida el Jueves Santo, que es prácticamente el inicio de la madrugada sevillana. Una vez que se recoge el valle, la gente va para los barrios, empieza a buscar la Macarena, empieza a esperar para ver si sale el silencio, el gran poder,
y es la antesala, la recogida de pasión y la recogida del valle son la antesala de la madrugaseña. Pues esta imagen es Nuestro Padre Jesús de la Misericordia de la Hermandad de la Candelaria de Jerez. Su autor es Francisco Pinto y es muy reciente, es del año 77, que sustituyó a uno anterior de 1957 de Castillo Lastruzzi, que se deterioró debido a los xilófanos. Es una imagen de tamaño natural y de vestir. Destaca por su patetismo y exaltación del dolor. A pesar de ello, irradia serenidad y elegancia. Procesiona con túnica morada, con acentuada austeridad y que contribuye a su realce. Por medio de sus ojos entreabiertos, su autor confirió la expresión de intenso dolor, como si efectivamente no pudiera resistir más el peso de la cruz. Manos finas y largas que sujetan la cruz con extrema suavidad sin aferrarse a la misma, como es tradicional en la imaginería andaluz. Con su mano derecha inicia un gesto de bendición y agradecimiento a la mujer que con tanta valentía le había ofrecido un poco de alivio en su sufrimiento. La corona está tallada en el bloque craneal de hiriente corte, acentuando el realismo gracias también a la sangre que vierte sobre la frente. Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas de San Fernando, os leo primero del Vía Crucis. Por último encontramos un modelo de simulacro sagrado que en el nuevo Vía Crucis no está recogido, pero que es uno de los más importantes a nivel procesional. Hablamos del momento en que Jesús cae vencido por el peso de la cruz. En el antiguo Vía Crucis ocupaba 3 estaciones, no quedando ninguna en el moderno. Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez, exhausto y sin arrestos ya para levantarse. Normalmente no tiene por qué reflejarse el momento concreto de la obra escultórica en ninguna de las 3 ocasiones en que Jesús cae a tierra, aunque la más simbólica y dramática es la tercera caída, cuando llega ya al final de la Vía Dolorosa y se acerca el momento de la crucifixión. En la mayoría de los casos, estas imágenes son llamadas de las 3 caídas. Y nos vamos con el que ha realizado Jesús Vidal González en el año 2010, que es el Benjamín de nuestra Semana Santa, y cuya iconografía nos refleja una talla de cuerpo completo en madera de 140 centímetros de altura. La imagen representa el momento en el que el Señor tropieza y va a caer al suelo por tercera vez, empezando la zancada con la pierna derecha, las rodillas ya laceradas, la cabeza coronada con espinas e inclinada ligeramente hacia la derecha. Con su mano izquierda abraza la cruz y con la derecha intenta amortiguar el golpe, simbología de protección sobre su pueblo. Esta descripción iconográfica nos la ha hecho precisamente el amigo Jesús Vidal y quería hacer hincapié en el tema simbológico que a lo mejor todos no conocemos. Esa es la última imagen preciosa con la luna de fondo y el caballo recién estrenado. Quedan poquitas imágenes ya. Esta es la de nuestro Padre Jesús en sus 3 caídas de la Hermandad de las Tres Caídas de Jerez de la Frontera, cuyo autor es Ramón Chabel y Carreres, del año 1940. Es una imagen de tamaño natural y de vestir con una estatura de 1,85. Tiene en tierra las 2 rodillas. La mano izquierda sostiene con gesto de amor y suavemente la cruz, mientras que la derecha permanece aferrada a un promontorio del camino. Llama poderosamente la atención su postura, un tanto inverosímil, puesto que cualquier ser humano, al caer por el peso de la cruz, no podría seguir sosteniéndola en sus hombros, sino que lo lógico es que el madero rodara al suelo. La expresión irradia en pronuncia de eratismo se ha relegado a la belleza a un segundo plano en función de una intensa y sufrida expresión del abatimiento. La imagen ladea la cabeza a la derecha y dirige la mirada al frente. Se deja ver la dentadura tallada. En el interior de la talla, el imaginero dejó la gubia con la que la realizó, así como un tubo de zinc con un documento relativo al proceso de trabajo. Y este es nuestro Padre Jesús caído de la Hermandad del Caído de Córdoba, que también lo encontramos en una iglesia carmelita, en la iglesia de San Cayetano. Está atribuido al círculo de Pedro de Mena, que es uno de los máximos exponentes de la escuela granadina, y la fecha aproximada anterior al año 1660. Representa una de las 3 caídas de Jesús en su tránsito por la Vía Dolorosa, tal como relatan las estaciones del Vía Crucis. Jesús se muestra con una mano apoyada en una piedra, mientras
que con la otra sujeta la cruz. Vuelve la cabeza hacia la derecha y postra en tierra sus dos rodillas. La cara de Jesús se nos muestra con ojos semicerrados, boca entreabierta y muestras del dolor físico padecido en zonas moradas y enrojecidas. Las gotas de sangre se reparten por toda la faz y el conjunto que nos muestra nos induce a la serenidad y a la paz. Esta imagen es el paso del cautivo por la iglesia de Santa Marina, que es la parroquia donde se encuentra la iglesia de San Cayetano de Córdoba, precisamente donde se ha hecho el triduo de la coronación de la Virgen del Carmen de Córdoba, que se coronó en mayo del año pasado, y en la cual tuve la suerte de cantar en ese triduo con mi querido coro. Y por último, la imagen de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, de la Hermandad Trianera de las Tres Caídas. Aunque aquí he puesto que es de Sevilla, voy a decir que es de Triana, por si acaso hay algún trianero entre los presentes. Está atribuida a Marcos Cabrera y la fecha esta no es. Como hemos visto al principio, es de las primeras imágenes de Nazareno, es del siglo XVI. Entre la iconografía, destacar que es una talla de candelero para vestir en madera policromada de 114 centímetros de altura. Es muy bajito también el hecho de que esté caído, claro. Representa a Cristo con la cruz a cuesta, camino del Monte Calvario, en el momento de su tercera caída, haciendo alusión a la narración de los evangelios. Con la pesada cruz sobre el hombro izquierdo y tratando de aguantarla con la mano de ese lado, aparece en el instante de caer a tierra con la mano derecha apoyada sobre una pequeña roca del camino. En la imagen ya me parece que doblando hacia San Pablo, ya camino de enfilar el puente de Triana, evidentemente de recogida. Y con esta imagen terminamos el repaso a la iconografía nazarena y nos ceñimos en la nuestra, que a ver si nos da tiempo. Bueno, vamos a tratar de que así sea. El último apartado, como dice Mane, es el referido a Jesús Nazareno de aquí de San Fernando. La autoría del Nazareno ha estado siempre ligada a la leyenda, ya que lamentablemente el paso de los años y los acontecimientos convulsos de la historia expoliaron el archivo corporativo de la hermandad. Siguiendo palabras textuales del historiador local Ramón Monfort Corrales, ya en el año 1895 nos decía que dicha imagen fue encontrada en un cajón cerrado que dejaron abandonado unos italianos, que pasando por esta ciudad para la de Cádiz alojáronse en el antiguo parador del Duque, del cual se ausentaron precipitadamente con motivo de una riña en él acaecida, de la que resultó un homicidio. La justicia se apoderó del cajón y lo depositó en el sitio conveniente, pero pasado algún tiempo lo abrió y encontró la más bella imagen de referencia que se remitió a la Iglesia Mayor, entregándola a la hermandad de su nombre. Varios interrogantes podrían surgir como consecuencia de esta referencia histórica. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvo en depósito el cajón judicialmente sin que se abriera? También, al hacerse mención a la entrega de la imagen a la hermandad de su nombre, parece entenderse que la actual hermandad de Jesús Nazareno no se constituyó inicialmente en prueba de veneración de la imagen que conocemos como titular. Y esto pues lo hemos visto también con la hermandad del Silencio de Sevilla, sino más bien que dicha hermandad ya estaba constituida previamente, probablemente dando culto a una imagen de Jesús Nazareno, que bien podría ser la bellísima talla que se conserva en su hornacina de la iglesia conventual del Carmen y a la que hemos hecho referencia anteriormente. Esto es una teoría como otra cualquiera. Es una mera hipótesis, no llega ni siquiera al grado de teoría. De teoría, efectivamente. En tal sentido, los documentos existentes revelan que la imagen de Jesús Nazareno pertenecía a la denominada fábrica parroquial y no a la propia hermandad. Así, el propio obispo de Cádiz, Fray Tomás del Valle, denomina en 1766 a la Sagrada Talla como alhaja propia de la iglesia. Hemos puesto esta imagen que, aunque bastante vista, pero es muy bonita y nos refleja eso de lo de alhaja propia de la iglesia. No obstante, se tiene noticias de la existencia de hermandades o cofradías de Jesús Nazareno ya en 1743 en la iglesia parroquial del Castillo y en 1751 en la iglesia conventual del Carmen, con lo cual perfectamente cobraría fuerza la idea de que cualquiera de ellas, o las dos en caso de fusión, fueran las que dieran veneración inicialmente al Nazareno del Carmen y posteriormente sustituyeran a su titular cuando la recibieran de la autoridad civil primero y luego eclesiástica. En este sentido, en el capítulo de agradecimientos que hemos realizado al comienzo de nuestra conferencia,
tanto el señor Mossi como otros tantos historiadores y otras personas, en definitiva, que se interesan por la historia de nuestras hermandades, es digno de alabar ese esfuerzo, porque a todos nos gustaría realmente saber qué es lo que ocurrió para conocer los orígenes de nuestra hermandad, en primer lugar, y por supuesto la vinculación detallada de esta venerada imagen con la misma. Bueno, pues sea como fuere, nuestro venerado y devoto nazareno ha conseguido reunir en torno a sus delicadas facciones la aprobación unánime de un pueblo que no solo a cada madrugada de Viernes Santo, sino todos y cada uno de los días del año, acude a su encuentro buscando por su mediación el auxilio divino o la gracia por favores concedidos. La imagen representa lógicamente la iconografía de Jesús con la cruz a cuestas, camino del Monte Calvario. La imagen posee un cuerpo totalmente anatomizado en madera de pino de Flandes, que fuera realizado por el escultor e imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte en el año 1977. La cabeza y las manos son de cedro y son las únicas piezas originales del siglo XVIII. Esta imagen precisamente nos la ha cedido la hermandad, es una de las fotografías que se hicieron en la restauración. Respecto a su morfología, se presenta como un hombre de mediana edad, levemente inclinado por el peso del madero de la cruz, el cual abraza benignamente mediante unos brazos articulados. Evidentemente, siguiendo las Sagradas Escrituras, el Señor no era de mediana edad, el Señor era una persona joven. Sin embargo, en la escultura religiosa clásica gusta representar al Señor con más edad para forzar, si cabe, aún más el sentido del sufrimiento. La cabeza aparece con una doble inclinación hacia la derecha y hacia abajo, sin estar excesivamente hundida hacia el torso, y la pierna izquierda aparece en posición adelantada respecto a la derecha, confirmando esa sensación de movimiento. Su bello rostro tiene forma ovalada y plasma a través de sus facciones una marcada expresión de ausencia. Los pómulos están pronunciados, la nariz es recta y levemente puntiaguda, con finos rebordes laterales de los orificios nasales, anchos en la base y finos en la punta. La boca, enmarcada por finos labios, aparece entreabierta, mostrando sutilmente los dientes del maxilar superior. Ahí se aprecia muy con poco detalle, pero se ve el trocito blanco de los dientes. El maxilar inferior aparece notablemente hundido, la barba es bífida, realizada mediante finos y estriados rubiazos, rematada a su vez por unos finos bigotes casi dibujados en el rostro. No llega a ser tan bífida como el Nazareno del Carmen, pero sí se aprecia que está dividiéndose. Probablemente el tallado del pelo hubiera sido similar en origen al de la barba, si bien se sustituyera por pelo natural como consecuencia de la imperante moda dieciochesca a la que nos hemos ido refiriendo con otras imágenes. Esta foto la hemos querido de manera expresa poner porque realmente es impresionante, es una belleza extrema, y nuestro Nazareno, de mil maneras que se le fotografíe, de mil maneras es distinto y siempre igual. Las manos aparecen marcando tendones y venas y poseen unos dedos alargados, con uñas en forma de tejas. Sus pies están descalzos y la policromía tanto de manos como de pies aparece desgastada debido a su carácter devocional. Recordemos lo mismo que sucedía con el Gran Poder sevillano. No tan como el Gran Poder, pero sí. El paso de los años, de los siglos y la honda devoción que imprimen determinadas imágenes en el pueblo, pues lógicamente generan un desgaste de las mismas. La obra presenta las características propias de la estética barroca de influencia italiana, con el rostro alargado y carente de dramatismo, así como la serenidad en el tratamiento del martirio de Cristo, cuyas acciones, más que reflejar dolor, presentan de forma más destacada ausencia y tristeza. La verdad es que esta fotografía refleja el sentido de la ausencia, de la mirada perdida, de no entender lo que le está pasando, ¿no? De estar sufriendo, pero sin esa especie de dramatismo que hemos encontrado en algunas imágenes anteriores del barroco. En orden a su autoría desconocida, muchos expertos relacionan la talla con la producción de la escuela genovesa afincada en Cádiz durante el siglo XVIII. Otros la vinculan a los propios artesanos del Arsenal de la Carraca, que aprendieron el oficio de la mano de maestros y modelos genoveses, creando la denominada escuela carraqueña, definida por el consagrado y reconocido historiador local Fernando Mossi. Nuevamente mencionamos a nuestro historiador como una singular rama del fértil árbol de la escuela gaditano-genovesa.
Algunos expertos creen seguir la pista de su autoría según sus datos estéticos y artísticos, remitiéndonos a la obra del insigne imaginero genovés Francesco Galiano. Ahí es donde hemos encontrado alguna otra referencia con el Nazareno de San Lucas la Mayor, que también lo vinculan a Francesco Galiano. Sin embargo, como comenté antes, la propia hermandad lo atribuyen a un imaginero de la escuela granadina, lo cual uno de los dos está equivocado, o los dos. Vamos a ver ahora una secuencia de fotografías. Podemos apreciar como detalles así curiosos, pues lógicamente la indumentaria de los personajes de la época, la forma en la que se estilizaban los pasos, esa corona que lleva el nazareno ahí arriba, que hoy día eso sería impensable, ¿para qué vamos a mentir, verdad? Desde principios del siglo, de principios del siglo XX, claro. Esta ya es de los años 50. Fijaros las coronas mortuorias que lleva el paso, que nos ha llamado mucho la atención también. Y la cuadrilla de cargadores de aquella época, que evidentemente pues serían de los que iban al puerto, o los propios salineros que dedicaban su vida profesional a la carga. Y esta nos ha gustado por dos motivos. Una, el hecho de manifestar claramente lo que es la subida a la calle real de estos años 60, y nos ha llamado la atención los famosos rieles del antiguo trolebús, que de aquí no tendremos tranvía, pues para que se sepa que tuvimos trolebús. También llama la atención algunas señoras de la época, en señal de respeto y duelo cercano ya del Viernes Santo, como que cubrían su cabeza cuando iban detrás del paso como penitencia. El paso ya es el que hasta ahora ha tenido prendimiento, que siempre los que hemos vivido en Nazareno desde chiquititos siempre lo tendremos en nuestro corazón. Sea como fuere, su belleza serena y profunda resultan indudables, arrastrando la devoción de multitudes fieles con el paso de los siglos. Ahí vamos a ver tres imágenes también ya más modernas de la actualidad. Esta primera evidentemente es bajada de calle ancha, con un poquito de naranjo por arriba, y ya en su paso nuevo. Vamos, nuevo, en el actual. Esta es una imagen que nos gusta muchísimo por los pétalos. No sabemos dónde es, pero es después de una petalada, y tanto en la corona como en las potencias y esos pétalos que tiene en las manos, la verdad es que es un detalle precioso. Y la belleza de Jesús, pues bueno, no hay que contar nada más. Y esta es curiosa también porque es el día de la procesión magna. Evidentemente ese sol no lo hay por capitanía a las 8 de la mañana, pero sí lo hay a las 4 de la tarde. Desde allí salió la procesión magna, y esa imagen nos la han cedido, haciendo también un poquito de alusión a aquella preciosa tarde del 2010 en que se conjugaron todos los factores para... Hombre, podemos decir que es la mejor hermana de la historia, cada uno tiene la suya. Pues llegando al punto de fiel a su sentido de arraigo social, fue nombrado como regidor perpetuo de la ciudad de San Fernando en solemne ceremonia celebrada en el atrio del ayuntamiento el sábado día 26 de junio del 2010. Ahí está Jesús subiendo la rampa. Esa imagen nosotros dos concretamente la vivimos desde ahí, porque tuvimos la suerte de estar con vosotros ahí en el atrio del ayuntamiento y disfrutar de una tarde histórica. Para nosotros no solamente fue suerte, sino un honor poder estar compartiendo con nuestros hermanos del Nazareno pues un momento tan emotivo e inolvidable como este.
Aquí está ya en el atrio esperando a recibir el bastón de mando por parte del alcalde. Y ahí os demuestro cómo nuestro angelito es más bonito que el de Nazareno de Cádiz. Y ya para terminar, pues con esta última instantánea, bellísima muestra de su rostro divino y con la luna al fondo, cerramos el acto, que esperamos que os haya sido del agrado y que, bueno, pues haya servido también para refrescar, como decíamos al principio, la memoria de los devotos nazarenos que peinan canas, y de aquellos otros que sean más jóvenes, que quizás no conocían algunos detalles bien de nuestra propia hermandad, o de todas aquellas hermandades que bajo la devoción del Nazareno pues rigen nuestros corazones. Muchas gracias a todos.